cómo sobrevivían durmiendo al aire libre con osos y lobos en la Edad de Piedra. Uno cree que los osos y los lobos hicieron que dormir al aire libre fuera mortal para las gentes de tiempos remotos, pero las bandas de cazadores-recolectores habían perfeccionado métodos de protección tan fiables que rara vez temían a la noche. Nuestros antepasados no contaban con refugios garantizados ni albergues preparados por extraños cuando necesitaban un lugar donde pasar la noche. Cada anochecer implicaba decidir con rapidez y criterio. Debían preocuparse por cosas como la aparición silenciosa de un oso en busca de grasa rancia o de un lobo curioso atraído por un rastro de hueso. Tiene sentido, ¿verdad? La diferencia entre dormir bien y convertirse en la cena de alguien a menudo se reducía a un factor crucial. Habilidad. Saber dónde no acampar. Los senderos de animales eran como auténticas carreteras prehistóricas, y definitivamente no querías tender tu lecho en medio del tráfico de la hora punta. Estos caminos, desgastados por innumerables pezuñas y patas, servían como vías principales para todo, desde ciervos hasta lobos, jabalíes, rinocerontes lanudos en épocas glaciales o bisontes en las grandes estepas. Los caminantes prudentes aprendieron a reconocer estos senderos a distancia. Los excrementos frescos, la vegetación pisoteada, los tallos quebrados a una altura constante y ese característico aspecto de tierra compactada eran delatores. Montar un campamento junto a esas huellas era, en la práctica, colgar un trozo de carne y esperar visitas. Invitaciones a todos los depredadores del vecindario. Las fuentes de agua presentaban otra situación complicada. Claro, todos necesitamos agua para vivir, pero los abrevaderos eran como plazas de reunión donde se congregaban presas y cazadores. Osos, lobos y grandes felinos necesitaban beber, especialmente al amanecer y al atardecer. ¿La estrategia inteligente? Acampar lo suficientemente cerca para acceder al agua en horas diurnas seguras, pero lo bastante lejos para evitar la afluencia nocturna. En el Paleolítico Superior, cuando el clima podía desplomarse sin aviso, un arroyo helado junto a un abrigo rocoso tentaba. Aún así, se elegía la meseta próxima, elevada, con buena visibilidad y sin huellas cruzadas. En zonas lacustres del Mesolítico, con abundancia de peces y aves acuáticas, se preferían islotes bajos o lenguas de tierra cercadas por cañaverales, desde donde se podía observar el espejo del agua. Luego estaban las cosas obvias que, por alguna razón, no eran obvias para todos. Guaridas de osos y refugios de lobos. Esos territorios venían con señales invisibles de no molestar que solo los rastreadores experimentados podían leer. Los adultos de cada banda pasaban años aprendiendo a reconocer marcas de garras en troncos descortezados, rocas pulidas por el paso repetido, marcas de olor en matorrales y la orientación de las guaridas respecto al viento dominante. Enseñaban a los más jóvenes a buscar estas señales de advertencia antes de que nadie pensara siquiera en soltar la carga. Una grieta con pelos oscuros enganchados, un rastro de grasa en la entrada, huesos roídos recientes, indicios de reservar esa hondonada a su legítimo dueño. Colocar fogata se convirtió en un arte en sí mismo. Querías llamas que iluminaran tu entorno como un sistema de seguridad prehistórico, brindándote una visión clara en todas direcciones. Los puntos ciegos facilitaban visitas sorpresa de carnívoros curiosos. La fogata debía ubicarse donde pudiera servir doble función, calentar y vigilar. En abrigos rocosos, se prefería el hogar central con cortavientos de piedras planas y una salida de humo natural. En llanuras, se armaban 2 o 3 hogueras pequeñas, nunca una gran pira que consumiera combustible en exceso o atrajera a distancia. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante y un poco paranoica. Antes de establecerse en cualquier lugar, los adultos enviaban exploradores a examinar cada tramo de terreno alrededor del posible campamento. Buscaban huellas frescas, arañazos, pelos enganchados en las ramas, pequeños excrementos fragmentados con pelos de roedor, cascos marcando barro reciente e incluso sutiles cambios en la manera en que se doblaba la hierba. No eran miradas casuales. Eran barridos metódicos con el sol a favor para leer sombras, con la nariz alerta al amoníaco tenue de las madrigueras y al dulzor de la carroña lejana. El rastreador llevaba una vara larga para apartar hierba, comprobar suelos y medir hundimientos. Hablando de investigaciones minuciosas sobre la actividad animal. Lo notable es cómo esta vigilancia constante se convirtió en instinto comunitario. Los niños crecían aprendiendo a interpretar el paisaje como un manual de supervivencia oral.
Un pequeño de 8 inviernos podía distinguir si un rastro de lobo era de ida o de vuelta por la presión en los dedos de la huella, y un adolescente sabía leer la dirección del viento con un puñado de ceniza fina. Detectaban automáticamente señales de peligro antes de que los mayores tuvieran que preguntar. El aprendizaje no venía de pergaminos, nacía de la repetición, de la narración junto al fuego, de la mano del abuelo guiando el gesto sobre el sílex y el ojo sobre el barro. Por supuesto, elegir el lugar perfecto era solo el principio. Una vez encontrado el paraje idóneo, lejos de los visitantes nocturnos, aún había que transformarlo en algo parecido a una fortaleza sin muros pétreos. Una vez fijado el punto para dormir, apartado de las rutas de animales, comenzaba el verdadero trabajo. Construir un campamento que realmente pudiera mantener alejados a los depredadores requería más que tirar algunas pieles y dar por terminada la noche. La banda se organizaba. Mientras unos recolectaban leña menuda y troncos secos, otros levantaban cortinas de ramas, ajustaban cuerdas de tendón y comprobaban que no quedaran restos de comida a la vista. Los grupos más prudentes organizaban sus áreas para dormir en círculos cerrados. ¿Por qué círculos? Simple geometría aplicada a la vigilancia. Cuando todos duermen en fila, los osos y los lobos pueden atacar desde múltiples ángulos. En un círculo, las personas del borde exterior se convierten naturalmente en guardias pasivos, creando un sistema de alerta temprana de 360 grados. Además, si algo sale mal en plena noche, todos pueden ver lo que sucede con un giro mínimo del cuerpo. El círculo permitía colocar las puntas de lanza dirigidas hacia afuera y los propulsores accesibles junto a cada lecho. Además, estaba el brillante uso de barreras naturales. No había vallas metálicas. En su lugar, se arrastraban troncos caídos alrededor del campamento como muros improvisados. La maleza espinosa funcionaba aún mejor porque la mayoría de los animales odian las púas tanto como nosotros. Se trenzaban ramas flexibles con ortiga seca o mimbre y se levantaban setos bajos. Estas barreras no necesitaban ser fortalezas perfectas, solo lo suficientemente molestas para hacer que un lobo hambriento se lo pensara 2 veces antes de esforzarse por entrar. En ambientes de tundra, se aprovechaban bloques de turba y nieve dura para formar pequeños parapetos que cortaban el viento y la vista. Donde la cosa se pone realmente ingeniosa. En zonas con alta presencia de osos, algunos grupos construían plataformas elevadas para dormir. Los osos son excelentes trepadores, sí, pero evitan el trabajo innecesario. Una plataforma a una brazada y media del suelo, con accesos retirados por la noche, exigía compromiso total a un intruso. La mayoría de las veces, se alejaban en busca de presas más fáciles. En bosques templados del Mesolítico, se las construía con horcones de madera dura, sogas de tendón y travesaños. En zonas abiertas, se aprovechaban grandes rocas, colocando sobre ellas bastidores de ramas y pieles. La situación de la entrada era igualmente inteligente. En lugar de dejar los límites del campamento sin definir, la gente marcaba sus puntos de entrada con piedras cuidadosamente colocadas o ramas distintivas, a veces con hileras de guijarros blanqueados por el fuego para que reflejaran tenues destellos. No era decoración, era estrategia. Entradas claras significaban que todos sabían de dónde podían provenir las amenazas, y los vigilantes podían centrar su atención en puntos específicos en lugar de barrer todo el perímetro. Se dejaban pantallas de ramas sueltas, que al ser tocadas crujían como advertencia. Y lo curioso es la ubicación de los refugios individuales. Siempre que era posible, se construían lugares para dormir con la espalda literalmente contra acantilados, grandes rocas o troncos gruesos. Esto eliminaba al menos una dirección de ataque. No se puede ser sorprendido por detrás cuando hay pared de roca protegiendo la espalda. En cuevas, se prefería la cámara no profunda, ventilada, con suelo ligeramente inclinado para que el agua escurriera, y se distribuían lechos de hierbas secas y pieles curtidas con grasa y ceniza para repeler insectos. Lo que hacía que estos campamentos defensivos fueran realmente efectivos no era un solo elemento. La disposición circular funcionaba gracias a las barreras. Las barreras, mejor con entradas definidas. Las plataformas elevadas cobraban sentido al combinarse con la protección dorsal de elementos naturales. Cada pieza reforzaba a las demás, creando sistemas de defensa estratificados que convertían a los humanos dormidos en objetivos sorprendentemente difíciles. A la arquitectura portátil se sumaba la tecnología lítica,
puntas foliáceas bien enmangadas en astiles de fresno, porras de madera densa, hachas pulidas en épocas neolíticas para abrir paso entre maleza, cuchillos de sílex para cortar cuerdas en caso de escape. Pero incluso el campamento mejor diseñado necesitaba algo más activo para mantener alejados a los depredadores más decididos. Lo que nos lleva al amigo más antiguo y confiable de la humanidad en la oscuridad. Nada dice mantente lejos como una fogata crepitante en la noche cerrada. Nuestros antepasados descubrieron que la mayoría de los grandes mamíferos tienen un serio problema con las llamas. Los osos las evitan. Los lobos, aún más. El fuego se convirtió en su sistema de seguridad definitivo. Y, francamente, funcionaba mejor que cualquier aviso tallado. El truco no era solo encender una fogata y darla por terminada. Mantenían brasas vivas toda la noche. Alguien siempre permanecía despierto, alimentando el hogar con leña menuda, raíces secas o estiércol de herbívoro en ambientes sin madera. Tiene sentido, ¿verdad? Un fuego que se apaga es una protección que se extingue. Y es cuando el verdadero problema comienza a acechar en los bordes del campamento. Por eso, la leña se clasificaba al atardecer, ramitas para avivar, troncos para sostener, y un montón de corteza resinosa para chispas rápidas en caso de alarma. Aquí entra una idea fina: el humo no era solo un subproducto. Era parte del plan. Esa nube espesa y punzante enmascara el olor humano. Los animales dependen del olfato tanto o más que de la vista. Cuando el humo llena el aire, pierden su mayor ventaja. No pueden saber cuántas personas se esconden en ese campamento ni qué armas empuñan. Se elegían maderas aromáticas, salvia silvestre en regiones donde crecía, ajenjo, ramas de coníferas cargadas de resina, hojas de laurel silvestre, en el Holoceno americano, incluso chiles secos cuando estaban disponibles, cuyo humo irritante desalienta hocicos curiosos. Luego está la versión portátil. Algunos grupos llevaban antorchas cuando era absolutamente necesario moverse de noche, madera seca con resina, maderas blandas envueltas en corteza untada con grasa. Imagina caminar por un claro oscuro con solo un palo encendido entre tú y lo que te observa desde los matorrales. Requiere coraje, pero mantiene con vida. Los más astutos esparcían brasas alrededor de sus zonas de dormir. No lo suficiente para iniciar un incendio, pero sí para crear un anillo tenue. Cualquiera que intentara acercarse sigilosamente pisaba brasa y hacía ruido al retirarse. Además, esas brasas aportaban calor leve durante noches gélidas, cuando la hipotermia competía con los colmillos por ser la amenaza principal. Y hay más: ceniza y humo como defensa perimetral. Se esparcían cenizas frías alrededor de los límites del campamento, creando una barrera olfativa que los animales captaban a distancia. El olor decía a cualquier depredador que por ahí había humanos con fuego, y la mayoría prefería buscar presas menos peligrosas. La ceniza, además, secaba superficies húmedas donde las huellas delatarían visitas y, mezclada con grasa, servía para sellar recipientes. Sobre todo, el fuego otorgaba poder psicológico. Los depredadores temen naturalmente a las llamas porque en su mundo los incendios forestales significan huida. Cuando los humanos controlaban el fuego, controlaban algo que incluso los gigantes de pelaje temían. ¿Pero qué pasaba cuando el fuego no era suficiente? Cuando algún depredador particularmente audaz o desesperado decidía poner a prueba las defensas de todos modos. Era el momento de ser creativos con el sonido y el movimiento, convirtiendo los campamentos en algo con lo que ningún animal quería meterse. Hacer ruido puede sonar contraintuitivo cuando buscas pasar desapercibido, pero nuestros ancestros descubrieron algo importante: los animales odian las sorpresas casi tanto como los sonidos largos y persistentes. La mayoría de los depredadores prefieren presas fáciles y silenciosas. Cantar se convirtió en herramienta de supervivencia tras la caída del sol. Los grupos se turnaban para tararear, cantar o incluso relatar historias con voz firme, lo suficientemente alto para que se escucharan más allá del perímetro. Las constantes voces humanas creaban una barrera invisible que decía: aquí hay gente, aléjate. De paso, la narración transmitía conocimiento, como tallar un núcleo de sílex, como reconocer un cielo que anuncia ventisca, como leer los rastros de un linaje de lobos por el tamaño de las pisadas. Imagínate esto. Estás profundamente dormido y un oso empieza a olfatear cerca. ¿Cómo lo sabrías?
Se colgaban sonajeros y campanillas improvisadas en ramas bajas alrededor de las áreas de descanso. Conchas perforadas, dientes en cordeles de tendón, semillas duras en pequeñas calabazas, láminas de corteza que crujen al roce. Cualquier animal que rozara esas zonas creaba suficiente ruido para despertar incluso al de sueño profundo. La instalación era simple, estacas ligeras con travesaños y cortinas de elementos sonoros. Además, estaba el factor sobresalto. Cuando un animal se acercaba demasiado, los sonidos explosivos repentinos funcionaban mejor que las armas. Aplaudir con fuerza, gritar desde el diafragma, golpear palos contra rocas planas para hacer chasquidos que rebotan entre árboles, creaba un caos del que la mayoría de los depredadores huían. La clave era parecer más grande y peligroso de lo que realmente se era. En llanuras abiertas, se agitaban pieles tensas como tambores. En bosques, se usaban troncos sonoros vaciados que daban golpes graves. ¿Y los osos que no se intimidaban? Aquí la creatividad brillaba. Algunos grupos descubrieron que luces intermitentes confundían a los grandes depredadores. Se agitaban ramas encendidas o se reflejaba la luz del fuego en piedras pulidas o en placas de mica para crear destellos desorientadores. Los osos detestan los patrones de luz impredecibles. Otros levantaban antorchas por encima de la cabeza, multiplicando sombras y aparentando un número mayor de cuerpos. Funciona, sobre todo, el ruido coordinado cuando todo lo demás falla. Varias personas gritando distintas alturas a la vez, algunas agudas, otras graves, más el golpeteo de bastones contra los escudos improvisados de corteza, componen una pesadilla sonora que incluso depredadores agresivos evitan. Parece un grupo mucho más grande y peligroso del que realmente es. Y no olvidemos la disuasión portátil. Cuando había que moverse de noche, se llevaban sonajeros, badajos de madera, calabazas con piedras o haces de cañas que, al rozar la tierra, creaban chasquidos rítmicos. Esta barrera acústica móvil evitaba encuentros sorpresivos en senderos oscuros. Tiene sentido, ¿verdad? La mayoría de los animales agradecen el aviso de que se acercan humanos. La belleza de la defensa basada en el ruido residía en su simplicidad. No requería herramientas especiales talladas ese mismo día, ni una preparación compleja. Solo voces, coordinación y la comprensión de que la mayoría de los animales salvajes evitan la confrontación. ¿Pero qué sucedía cuando el ruido y la luz no eran suficientes? Cuando la disuasión fallaba y los depredadores se acercaban demasiado, era el turno de la química natural y la guerra de olores. Cuando el ruido y el fuego no bastaban, nuestros ancestros se volvieron creativos con las narices, mejor dicho, con los olores que las guiaban. Los animales viven en un mundo dominado por el olfato, y los humanos aprendieron a reescribir ese lenguaje. Quemar plantas aromáticas no era solo ceremonia. El humo denso de salvia silvestre, artemisa, romero montano o resinas de pino confundía los hocicos y enmascaraba por completo el aroma humano. Los osos dependen en gran medida del olfato para ubicar comida. Cuando todo huele a hierba quemada y resina, pierden ventaja. En regiones americanas, cuando hubo chiles domesticados en tiempos más tardíos, su humo irritante disuadió incursiones. En otras áreas, se usaban raíces picantes machacadas o resinas mezcladas con ceniza. Algunas bandas mezclaban distintas plantas, creando cócteles de humo que hacían que los animales dudaran antes de acercarse. Y aquí viene lo desconcertante. La grasa animal untada alrededor del perímetro funcionaba como sistema de mensaje. Grasa y tuétano de presas anteriores, racionada con cuidado, indicaba a los depredadores que ahí vivían cazadores peligrosos. Un oso, en particular, captaba ese mensaje, lo asociaba con huesos partidos por manos humanas y, muchas veces, desviaba su ruta. Se añadía ceniza para sellar el olor y que no atrajera por sí misma. El objetivo no era tentar, sino comunicar ocupación. Luego está el truco de las marcas de orina. Suena áspero, pero tiempos recios exigen soluciones contundentes. Orinas en los límites del campamento, de humanos y, cuando era posible, de perros, marcaban el territorio y confundían a otros cánidos sobre la ubicación de la manada. El mensaje era claro: zona ocupada. En ocasiones, se recogían excrementos de depredadores mayores y se colocaban estratégicamente fuera del perímetro en dirección al viento, creando la ilusión de competencia más fuerte en las cercanías. Repelentes irritantes eran otro recurso.
Semillas picantes o cenizas alcalinas mezcladas con grasa producían una pasta que quemaba narices sensibles. Esparcida en pasos probables, esa mezcla hacía retroceder a animales curiosos. La sensación de ardor les enseñaba a asociar campamentos humanos con experiencias desagradables. El almacenamiento se volvió crucial. Todo lo que olía a comida se guardaba en recipientes lo más herméticos posible para la época. Odres de piel sellados con brea o resina, cestas recubiertas de betún, vejigas secas, corteza gruesa cocida con fibras. Ropa, lechos y utensilios que hubiesen absorbido olor se aireaban lejos y se ahumaban antes de la noche. Las bandas más meticulosas llevaron la guerra de olores más lejos. Recolectaban excrementos de depredadores grandes y los esparcían en puntos exteriores. Animales medianos, como chacales o coyotes, olían los excrementos de oso y asumían que un gigante vivía cerca. Incluso lobos dudaban ante zonas marcadas con señales de un grupo rival. Así, se levantaban mapas invisibles de olor. Sabían dónde colocar distintos aromas para máxima protección, como muros que ningún ojo veía. Cada olor contaba una historia diferente al animal que pasaba. Y los humanos se volvieron maestros de este guión. Bien, las barreras olfativas son potentes, pero ¿qué sucedía cuando los depredadores ignoraban todas las advertencias y aparecían de todos modos? Era el momento de planes de contingencia con amigos de 4 patas y trabajo en equipo impecable. Los perros no eran solo compañeros. Eran pólizas de vida con patas firmes y dientes capaces. Estos no eran animales de lujo. Hablamos de cánidos resistentes, emparentados con lobos, seleccionados por su oído fino, lealtad y valentía. Domesticados desde tiempos paleolíticos, se integraron a la banda como centinelas, exploradores, recuperadores de piezas menores, llegado el caso, combatientes. Tiene sentido, ¿verdad? El sistema de vigilancia funcionaba como un tejido. Los adultos se turnaban para permanecer despiertos durante la noche, por lo general en tandas cortas para evitar el sopor. Nadie dormía de corrido si el momento pedía atención, pero todos dormían algo. Comercio justo. El encargado del turno se sentaba junto al fuego, escuchando sonidos inusuales y vigilando a los perros. Cuando los perros aguzaban las orejas o emitían un gruñido bajo, todos sabían que algo merodeaba. Los perros no ladraban sin motivo, cada sonido tenía matiz, y con el tiempo la gente aprendía a distinguir el ladrido de alerta por extraño del gruñido tenue por presa menor o del aullido profundo por manada cercana. A veces, se colocaba un perro en el punto de entrada y otro del lado del viento, para aprovechar su olfato como una cortina previa. Además, está el uso de aves como sistemas de alarma, cuando el tiempo y la cultura lo permitieron. En ciertos asentamientos neolíticos, con corrales primitivos, se mantenían gansos u otras aves grandes que graznaban y aleteaban frenéticamente ante acercamientos. Su oído era magnífico y no se dormían en el trabajo. En contextos exclusivamente paleolíticos, sin domesticación de aves, se aprovechaba la etología de bandadas silvestres que descansaban cerca de cañaverales. Su sobresalto levantaba un ruido que alertaba al campamento. Pero aquí se pone realmente ingenioso. Ciertas tribus entrenaban a sus mejores cazadores para imitar aullidos de lobo y gruñidos de oso. ¿Por qué? Porque cuando un lobo real se acercaba y oía lo que parecía un individuo más grande y dominante ya en el territorio, reculaba. Estas imitaciones debían ser precisas. Una nota equivocada podía atraer competencia. Se practicaban en atardeceres tranquilos, con los mayores corrigiendo tonos y pausas, igual que corregían el golpe de percutor sobre un núcleo de sílex. El sistema de compañeros era innegociable. Los adultos nunca dormían solos, y los niños se emparejaban con gente experimentada. No era solo protección física. Era tener a alguien que te sacudiera el hombro si el peligro se acercaba mientras estabas profundamente dormido. 2 pares de oídos y ojos duplicaban la probabilidad de reaccionar a tiempo. Las literas de ramas se armaban juntas, con los propulsores al alcance de ambas manos. No olvidemos los métodos de comunicación silenciosa entre vigilantes nocturnos. Señales manuales en la penumbra, patrones de silbido cortos, incluso lanzar pequeñas piedras hacia un punto acordado para avisar sin gritar. El vigilante debía dominar estas técnicas como dominaba el gesto lento de pulir un hacha con arenisca. En noches ventosas, se usaban sombras proyectadas en la roca, una mano abierta, 2 dedos,
el contorno de un bastón, significaban calma, acercamiento, preparar antorchas. Algunos grupos colocaban a sus luchadores más fuertes en el borde exterior del círculo de descanso, creando un anillo humano entre familias y amenazas. Estos guardias exteriores a menudo permanecían semidespiertos durante sus periodos de descanso, listos para incorporarse a la primera señal de peligro. Los perros patrullaban el perímetro, marcando con orina y dejando señales de olor que otros depredadores interpretaban como frontera. Quien conoce a sus perros conoce los matices de ladrido, uno seco y rápido por zorro, uno sostenido por lobo, uno entrecortado por oso. La banda ajustaba su respuesta en consecuencia. Por supuesto, todas estas medidas funcionaban mejor combinadas con otras estrategias de más largo aliento. Nuestros antepasados no solo sobrevivían día a día. Pensaban con meses de anticipación, observando patrones animales como los buenos rastreadores leen un cielo cargado. Una decisión sabia, considerando que un oso hambriento al salir de su letargo podía convertir un campamento invernal en un banquete de pesadilla. La primavera significaba lo obvio, moverse pronto o convertirse en almuerzo. Los osos se despiertan de mal humor y hambrientos tras meses de ahorro energético. Los lobos tienen crías y se vuelven extremadamente territoriales. La gente conocía esa danza. Empacaban sus refugios de invierno incluso antes de que la nieve se derritiera por completo, saltando a terrenos más seguros mientras los depredadores aún estaban aturdidos y concentrados en presas fáciles en otra parte. En estas migraciones cortas, la logística era sobria, bastidores plegables, pieles dobladas, útiles de talla en bolsas pequeñas, fuego trasladado en una concha con brasas envueltas en polvo de carbón. Y aquí entra otra práctica ingeniosa, las piezas cobradas se gestionaban lejos. Cazar un ciervo era éxito, sí. Pero cada hueso, cada trozo de carne y cada gota de sangre se arrastraban a buena distancia del campamento, idealmente más de 800 pasos, hacia donde el viento no los devolviera. ¿Por qué? Porque ese olor a presa fresca se expande kilómetros. Dejar restos junto al círculo de sueño equivalía a mandar invitaciones con aroma para todos los carnívoros del valle. El horario de las cacerías tampoco era capricho. Los cazadores estudiaban los ritmos de los depredadores como quien aprende un mapa. Evitaban cazar cerca de guaridas de lobos durante la crianza. Tiene sentido, ¿verdad? Una loba protegiendo cachorros no es la vecina con quien quieras discutir. En orillas de ríos con salmón, se sincronizaban con subidas de peces para no tropezar con osos. En estepas, se planeaban batidas cuando bisontes y caballos salvajes cambiaban de pasto. Luego están los refugios estacionales. Los de invierno se construían sólidos y defensivos, con muros bajos de turba o nieve compacta y techumbres de madera y piel doble, con lechos gruesos de paja y hojas para aislamiento. Los de primavera, ligeros y portátiles, hechos con bastidores de varas de avellano y cubiertas finas, servirían para seguir las floraciones y las migraciones de aves. El verano trajo plataformas elevadas para evitar depredadores terrestres y la humedad del suelo. El otoño, muros reforzados con ramas y barro, ya que los animales se preparaban para el frío y se volvían agresivos en la búsqueda de alimento. En el Neolítico, donde hubo aldeas, aparecieron cercos de madera, zanjas someras y empalizadas rudimentarias alrededor de graneros, porque los excedentes atraen dientes. Los patrones migratorios lo cambiaban todo. Cuando los caribúes se desplazaban, los lobos los seguían, y la gente iba un paso a un lado, no detrás. Cuando el salmón subía, los osos se dirigían a los ríos, la banda acampaba a contraviento, con vías de escape a roca alta. En el litoral, mareas y corrientes dictaban dónde y cuándo reposar. En lagunas, flotadores de juncos atados advertían con un leve traqueteo si algo los empujaba desde el agua. Los grupos más prudentes contaban con exploradores. No eran voluntarios azarosos. Eran rastreadores finos, con memoria de piedra y barro, enviados a mapear territorios de depredadores y dibujar rutas seguras. Un explorador que hallaba huellas frescas de lobo podía salvar vidas al desviar a todo el grupo. El clima también jugaba su papel. Inviernos duros significaban depredadores más desesperados en primavera. Con inviernos suaves, los animales permanecían dispersos y previsibles. La gente ajustaba su calendario de desplazamiento en consecuencia, a veces quedándose más o yéndose antes según la brutalidad del frío. Incluso las armas cambiaban con la estación. En primavera,
lanzas ligeras y atlat para carrera, en invierno, bastones pesados, garrotes, cuchillos robustos para lidiar con hielo y pieles gruesas. ¿Qué sucedía cuando toda esta planificación igualmente fallaba y los depredadores encontraban el campamento? Cuando un corpulento intruso ya había irrumpido, el grupo no entraba en pánico. Tenía planes de contingencia para sus planes de contingencia. Cada lecho poseía una ruta de escape predeterminada. No solo una, sino 2 o 3 caminos distintos trazados de antemano, marcados con piedras planas, con pequeñas ramas colocadas a modo de flecha, con líneas de ceniza que al tacto en la oscuridad guiaban pies descalzos. Los más sabios dormían cerca de estos puntos de salida y se aseguraban de que todos supieran exactamente a dónde correr sin pensar. A los niños se les enseñaban estas rutas de día, recorriéndolas hasta que la memoria corporal se fijaba. Se hacía de juego, a la voz de piedra, sube al árbol, a la voz de agua, corre a la roca. Pero aquí entra un detalle esencial. Nunca se acostaban sin armas a mano. Lanzas con puntas afiladas al fuego para endurecer la madera, porras, piedras seleccionadas por peso y agarre, incluso palos de cavar convertidos en palancas defensivas. La clave era tenerlas tan cerca que pudieran agarrarse en completa oscuridad. Las señales de alerta de emergencia salvaron incontables vidas. Un silbido agudo, el llamado específico de un ave imitado, el golpeteo rítmico de una piedra sobre caliza, podían despertar a un campamento en segundos. No eran ruidos al azar. Eran sonidos elegidos por ser inusuales en la noche de esa región, y por interrumpir el sueño sin atraer más depredadores. Con el tiempo, el cuerpo respondía casi sin mediación consciente. Luego estaban los refugios de emergencia. Las bandas preparaban áreas secundarias para dormir en árboles o en repisas rocosas antes de asentarse en el campamento principal. Cuando un oso o una manada aparecía sin invitación, todos sabían que debían dirigirse de inmediato a esas posiciones elevadas. Los refugios en árboles eran eficaces porque pocos grandes depredadores seguían escalada vertical difícil, y la altura proporcionaba mejores ángulos para arrojar piedras y lanzar dardos con atlatl. En cañadas con paredes escalables, se colocaban cuerdas de fibra vegetal trenzada para ascender rápido. No olvidemos las formaciones defensivas que desarrollaron. Cuando la retirada era imposible, se formaban círculos cerrados con los más fuertes en el exterior. Se coordinaban movimientos, creando un muro de ruido, armas y agresión unificada capaz de abrumar incluso a depredadores grandes. El objetivo no era matar, era convencer al intruso de que había presas más sencillas en otro lugar. Tácticas desesperadas incluían arrojar tierra, arena o ceniza a la cara del depredador mientras se gritaba a pleno pulmón. A veces, incluso lanzaban brasas o antorchas pequeñas. Todo para crear confusión y ganar segundos para escapar. Estas estrategias de emergencia funcionaban porque eran simples, practicadas y no requerían decisiones complicadas bajo adrenalina. Cuando el corazón golpea como tambor y la sangre ruge en los oídos, los planes complejos se deshacen. Pero tomar la lanza, girar hacia el árbol ya ensayado y subir por la rama de siempre se vuelve automático. Sobrevivir no se trataba de valentonarse. Se trataba de estar preparado para cuando el miedo intenta tomar el control. Hasta aquí, hemos recorrido las capas de vigilancia, fuego, ruido, olor, perros y planes. Falta poner en foco la cotidianeidad que los sostiene y la tecnología que los hace posibles a lo largo del Paleolítico, Mesolítico y Neolítico, pues dormir seguro no es un acto aislado, depende de cómo se vive el día. En el Paleolítico, la caja de herramientas era de piedra, hueso, madera y fibras. La talla lítica por percusión directa e indirecta producía lascas agudas. El retoque fino convertía esas lascas en raspadores para curtir pieles, raederas para limpiar huesos, buriles para grabar, puntas foliáceas para lanzas. El enmangue, con resina de pino y cera, reforzado por tendones secos, daba solidez. Agujas de hueso, perforadas con buriles, permitían coser pieles ajustadas que retenían calor nocturno. En regiones frías, las botas de piel con hierba seca interior mantenían pies secos. Dormir con pies secos es tan defensivo como un muro. En el Mesolítico, los microlitos, pequeñas láminas geométricas, optimizaron armas ligeras, dardos con varias piezas que, al romper, se reponían rápido. Canoas de tronco ahuecado o balsas de juncos aparecieron donde había agua mansa. No eran naves lejanas,
sino plataformas para pescar, también, para dormir eventualmente a la deriva anclados en aguas poco profundas, lejos del paso de bestias terrestres. Los campamentos lacustres se protegían con cortinas de cañas cortadas que crujían al empuje. En el Neolítico, con agricultura y sedentarización en ciertas regiones, surgieron molinos de mano para triturar grano, vasijas de cerámica para almacenar, y cercos de madera alrededor de graneros. Dormir seguro cambió, ya no bastaba mover el campamento, hubo que defender excedentes que olían. Se añadieron zanjas, empalizadas bajas y fosas para desviar pasos. Perros se volvieron más guardianes. El fuego no solo calentaba, servía para cocer cerámica, cuyo golpe seco sonaba distinto si algo la movía de noche. En algunos lugares, piedras erguidas y estructuras megalíticas del tardío neolítico y calcolítico reordenaron el paisaje, aunque su fin fuera ritual, también alteraban rutas animales y podían usarse como espalda de roca artificial para dormir. La organización social acompañaba a esta tecnología. No había reyes ni fueros escritos, había linajes, liderazgo situacional y consejos de ancianos. Las normas surgían de la necesidad, no dejar restos junto a los lechos, no dormir sin posta, no tocar el haz de resina reservado para urgencias. Tabúes protegían al grupo, ciertos lugares no se ocupaban en primavera por respeto a guaridas, ciertas plantas no se quemaban porque atraían insectos. La justicia era mediación y memoria. Quien rompía la regla de los restos debía limpiar solo la zona de huesos más allá del arroyo, una lección en esfuerzo y responsabilidad. La religión y el saber se entretejían en prácticas de sueño seguro. El animismo veía espíritus en animales, rocas y ríos. El chamanismo mediaba entre mundo visible e invisible. Ciertos cantos nocturnos eran tanto disuasión para bestias como invocación de protección. El arte rupestre, en paredes de abrigos, registraba animales y escenas. Además de su valor simbólico, servía como mapa de memoria. Aquí vimos osos, esta grieta es de lobos. Aquel perfil de roca es buen resguardo contra el viento del norte. Ídolos muebles de hueso o piedra guardaban historias codificadas que, contadas a niños, incluían instrucciones de campamento. El alimento influía en el descanso. En tiempos de caza y recolección, la cena solía ser magra y repartida en pequeñas tandas para no atraer olores fuertes. La carne se ahumaba lejos y se traía ya templada. El pescado, abundante en Mesolítico, se secaba en parrales a barlovento y solo por la mañana se acercaba al campamento. En Neolítico, granos y papillas calentaban sin olor intenso, se guardaban en vasijas tapadas con piel y barro. La regla dorada era simple, nada de olores dulces y grasos junto a la zona de dormir. Vayamos a microescenas verosímiles, que ayudan a clavar el cuadro en la mente sin romper rigor temporal. Noche de otoño en un abrigo rocoso. La banda termina de reforzar una barrera de ramas espinosas. Una mujer mayor recorre con una brasa el perímetro, dejando un hilo de ceniza clara. Un niño la sigue, soplando suave para fijar el polvo. A 20 pasos, colgaron conchas perforadas que chocan con el viento. Un perro se echa justo donde la brisa trae olores del valle. El vigilante aprieta entre dedos un trocito de resina. Si la chupa, despeja la garganta para un grito potente. Llanura nevada, final de invierno. Dos jóvenes inspeccionan el sitio con una vara. Encuentran pelos en un arbusto bajo. El mayor frota el pelo entre dedos, huele, arruga la nariz, oso. Giran el campamento proyectado 50 pasos hacia una ondulación del terreno que corta la línea de viento. El hogar se arma con piedras planas. Encima, ramas de abeto cargadas de resina darán humo denso. Nadie deja huesos a la vista. La carne se seca en un bastidor montado bajo una repisa para que el humo suba y el olor no viaje. Orilla del lago, verano mesolítico. 3 canoas descansan mitad sobre la orilla, mitad sobre el agua poco profunda, sujetas con cuerdas de fibra a estacas. En cada proa, una calabaza con pequeñas piedras que suenan si el agua se agita. Al interior, lechos de juncos secos. Duermen 2 por canoa, con antorcha corta apagada pero lista, y un dardo con microlitos a mano. Un niño intenta hablar, la madre le da una ramita de pino para morder, silenciosa y resinosa, que calma y no huele a grasa. Aldea temprana, Neolítico. Un cercado protege un pequeño granero. En el borde del poblado, una zanja que colecta agua de lluvia.
Dentro del cercado, montones de piedras planas forman un pasillo sonoro. Si alguien o algo cruza, las piedras golpean. Los perros duermen alternando, uno junto al granero, otro junto a la entrada. Un anciano repasa reglas a un adolescente. No dejes el molino de mano fuera. Su piedra suena si la mueven y despierta, pero si se moja, calla. Sumemos algo esencial. El cuerpo humano como herramienta. Dormir bien exige calor. En ausencia de lana tejida, la combinación era capas, piel curtida por fuera, hierba seca por dentro, y, si estaba disponible, un manto de piel con pelo hacia adentro. Compartir calor salvó vidas. 2 personas bajo la misma piel reducen demanda de leña y, al moverse, generan ruido disuasorio. También se cuidaba la postura, pies hacia el fuego, cabezas hacia la roca, armas entre las rodillas. En muchos grupos, se prefería dormir medio sentado, con la espalda a un tronco, para responder más rápido. Por último, el aprendizaje social. Nada de cada quien a su suerte. La banda ensayaba. Se simulaba un ataque con gritos convenidos, se transferían cargas, uno tomaba a un niño, otro las armas, otro la bolsa de brasas. Se repetía hasta que saliera redondo. Los mayores corregían con paciencia, igual que corregían el ángulo de golpe sobre el sílex. No corras hacia abajo, siempre hacia alto, no cruces delante del fuego, rodea por la sombra, si te pierdes, canta el canto más grave. Dormir al aire libre entre osos y lobos nunca fue acto de temeridad ciega. Fue un sistema, tejido con cientos de hilos, elección de sitio, arquitectura de ramas y roca, fuego y humo, ruido y luz, guerra de olores, perros, turnos, rutas, armas al alcance, estacionalidad, tecnología lítica, normas tribales, cosmovisiones, arte que memoriza, alimentación sin olores, ensayos. Cada hilo refuerza al otro. Por eso, cuando pensamos en aquellos humanos, no imaginemos cuerpos temblando de miedo a merced de la noche. Pensemos en diseñadores pacientes, capaces de leer un valle como un mapa vivo y de escribir sobre el viento mensajes que otros animales entendían. Para cerrar, recorramos una última cadena de causa-efecto, día completo, que muestra cómo cada decisión de sol a sol repercute en el descanso. Amanecer. 2 rastreadores salen con luz oblicua, varas en mano, sin armas pesadas, acompañados por un perro joven. Buscan señales de tránsito animal, marcan con 3 piedras los lugares potenciales de entrada. De regreso, comunican, viento del oeste, huellas viejas de lobo, rastro fresco de cierva con cría al sur. Decisión, acampar al norte de la colina, donde una roca grande ofrece espalda. Mediodía. Se recolecta leña de 3 calibres. Un equipo arma barrera de matorral espinoso en media luna, dejando la entrada hacia Barlovento. Otro equipo mantiene lejos todo alimento, se ahuman retales fuera del perímetro. Los niños, dirigidos por una mujer mayor, colocan conchas y semillas en cordeles de tendón para el telón sonoro. Tarde. Se instalan plataformas bajas sobre horcones para 2 ancianos y un niño con fiebre. El calor sube y la brisa despeja insectos. Se revisan armas, puntas de sílex asentadas en astiles con resina calentada a baño de ceniza, nudos de tendón bien apretados, porras sin grietas. 2 propulsores, uno por cada lado del círculo. Atardecer. Se queman plantas aromáticas elegidas para el humo, resina de conífera mezclada con artemisa. Se repasan rutas de escape, piedra, agua, árbol. Se asignan turnos, 2 de primera, 2 de segunda, 1 de amanecida. Los perros comen a intervalos, no todos a la vez, para mantener siempre uno atento. Noche cerrada. Canto sostenido, no para alzar espíritus solamente, sino para marcar presencia. Los sonajeros se balancean con la brisa, generando un murmullo que, a oídos de fiera, suena a muchos. Antorchas pequeñas listas, cortas para no chispear demasiado. Ceniza fina dibuja una línea pálida alrededor. Medianoche. Un crujido. Sonajeros, 2 golpes secos. El vigilante levanta la mano abierta, señal de calma atenta. Un perro emite un gruñido grave, sostenido, intruso grande. 2 aullidos humanos, graves, marcan somos más.
Un destello de luz reflejada en piedra pulida atraviesa el borde oscuro. Pasos pesados se retiran. El perro deja de gruñir. Se reacomodan sin palabras. Amanecida. Se reaviva el fuego. El suelo alrededor muestra huella oval de oso. Dos niños, guiados por un adulto, siguen el rastro unos pasos, solo para aprender a medir profundidad y separar frente de traseras. De vuelta, todos desayunan papilla tibia sin grasa y trozos de raíz masticable. El campamento se desmonta con rapidez. Nada de restos, nada de olores, nada de pistas que inviten a otros a ocupar ese lugar con la confianza que da una mesa ya servida. Este día encadena cada elemento que hemos descrito. No aparecen espadas ni murallas, aparecen decisiones pequeñas, paciencia, silencio bien empleado, ruido bien dosificado. Aparece la cultura material, raspadores, agujas, resinas, cestas, cerámica cuando la hubo. Aparece la cultura social, normas, turnos, cuentos que acunan y enseñan. Aparece la cultura simbólica, cantos, marcas, pinturas que recuerdan. Y, sobre todo, aparece la pericia de leer y escribir en el lenguaje del paisaje. Eso es lo que permitió a nuestras bandas dormir al aire libre entre osos y lobos sin temer cada sombra. Porque sobrevivir no se trataba de bravura aislada. Era método. Era comunidad. Era tecnología blanda y dura al servicio del descanso. Y cada generación, al enseñar a la siguiente dónde no acampar, como encender humo que engaña narices, como colgar conchas que suenan antes que un colmillo, renovaba un pacto con la noche: te respetamos, pero no nos tragas. Esa es, quizá, la mayor invención de la Edad de Piedra en materia de sueño: convertir la oscuridad en aliada, no en juez.